Bienvenido a un nuevo tiempo en familia con Dios. Hola gente linda, ¿cómo están? Dios les bendiga. Arrancamos el 2023, tremendo, vamos todavía. Este año que lo hemos denominado un año dinámico, un año de vanguardia, un tiempo para caminar con audacia, con fe, un tiempo de desarrollo, cooperación y paciencia. Mirá vos, arrancamos con todo, pero ¿sabes qué? Quiero contarte y quiero compartirte durante el mes de enero esta serie que la he titulado Calibrando el 2023. Obviamente que tenemos que hacer algunos ajustes para que la palabra sea efectiva no solamente en nuestras vidas, sino también en quienes nos rodean. Y al menos quiero compartirte durante estos encuentros algunas claves, algunas palabras, algo que realmente nos sirva para poder calibrar y poder transitar este 2023 que viene seguramente cargado con muchos desafíos, un montón de cosas que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Pero lo primero que quiero compartirte, que nos va a servir para calibrar este 2023, tiene que ver con la audacia. Sí, esto es lo que quiero hablarte específicamente hoy. Audacia. Tenemos que tener mucha audacia. Y te voy a invitar a que podamos leer juntos el libro de Hechos. Es un libro, obviamente, que relata un montón de audacias en la vida de los discípulos. Hechos capítulo 4, el versículo 29 dice: Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Eso es lo que están orando y pidiendo los discípulos. Y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. El versículo 31 dice: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos estaban atravesando un momento difícil, complicado, de persecución, de amenazas, y estaban ahí todos reunidos, orando, juntos, pues tenían quizás miedo, temor, pero ellos oraron, y cuando vino el Espíritu Santo, ellos fueron llenos de audacia, y dice que la palabra que hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabes que la audacia es el valor de actuar o de hablar sin miedo? Sí, a pesar de que los peligros sean reales, como estos que estaban viviendo los discípulos, o a veces son imaginarios, el temor de qué dirán, de cosas que uno a veces se hace el rollo, ¿no? Como sabemos decir, y muchas veces eso te hace quedarte, te hace detenerte, pero la audacia te lleva a actuar y a hablar sin miedo. ¿Sabes que cuando una persona actúa audazmente, lo hace sin tener en cuenta los riesgos? Te puedo dar un ejemplo. Quizás una mamá que tiene una contextura más pequeña, más delgada, quizás se va a llenar de mucha valentía y audacia si un desconocido de un gran tamaño toma de la mano a su hija o a su hijo y se lo quiere quitar. Obviamente se va a llenar de audacia y no va a medir los riesgos de eso, sino que va a hacer todo lo posible para poder defender a sus hijos. Y muchas veces, ¿sabes que esto a veces se confunde la audacia con la agresividad? No tiene que ver con ser agresivo, con ser quizás de un carácter fuerte, ¿no? Y de imponerse. No tiene que ver la audacia con eso, sino que muchas veces la persona que es audaz
a veces tiene temores, a veces tiene miedos y bueno, obviamente esa audacia lo lleva a hacer y a actuar con las cosas que son correctas. Obviamente esto nos lleva también a hacer o decir lo que es necesario a pesar de que pueda ser o pueda haber un resultado negativo. Algo muy importante que tenemos que saber, y esto quiero que quede bien en claro, es que la audacia es una de las primeras características que da el Espíritu Santo cuando lo recibimos. Si vos recibiste al Señor en tu corazón, lo aceptaste como Señor y Salvador, te arrepentiste de tus pecados, has creído, has recibido la salvación, dice que el Espíritu Santo viene, y una de las primeras características que nos da el Espíritu Santo es la audacia. Sabes que cuando los discípulos, que cuenta la historia, y es hermoso leer el libro de los Hechos a partir del capítulo 2 en adelante, habla de un montón de aventuras, desafíos y un montón de cosas en las cuales los discípulos fueron procesados y obviamente se llenaron de mucha audacia. Estos discípulos obviamente estaban con miedo a las autoridades judías, orando unos por otros, animándose, pero estaban en un lugar encerrados. Luego que el Espíritu Santo, como decía el versículo, vino sobre ellos, esos discípulos que estaban quizás atemorizados, aterrados, obviamente se convirtieron en predicadores audaces. Eso lo vas a ver a partir del capítulo 2 en adelante, en el libro de Hechos. Poco después los vemos cómo los discípulos se enfrentaron a ciertas persecuciones y un montón de cosas, y ellos oraron por valor, como veíamos en esta oración, en estos versículos que compartía. Su oración fue respondida y fueron llenos del Espíritu Santo, y el versículo decía, y hablaron la palabra con denuedo. Tuvieron audacia. Dios da audacia cuando nuestra meta obviamente es obedecer y glorificarlo a Él, porque ellos querían hacer la voluntad de Dios. Muchas veces la audacia puede parecer quizás como una persona terca o extrovertida, ¿no? Como que, no sé, se lleva el mundo por delante. No. Muchas veces, como te decía, la persona que es audaz muchas veces tiene temores. Pero esta audacia que el Espíritu Santo nos da, nos impulsa a la persona a decir la verdad en amor, aun cuando no sea bien recibida. Muchas veces, obviamente, las consecuencias no van a ser lo que uno espera, pero a veces es necesario ser audaz para decir la verdad en el momento justo, aunque eso no sea bien recibido. La audacia que da Dios siempre busca la verdad, se esfuerza por destruir la mentira y el error, y dice lo que es correcto sin importar lo negativa que puede ser esa acción. Ahora, también hay una audacia que da el mundo. Por lo contrario, esto es contrario a lo que Dios da. Puede llegar a ser a veces prepotente, conflictiva, ¿no? Se lleva el mundo por delante sin importar absolutamente nada. Disfruta de la aprobación como diciendo, bueno, uy, qué capo que sos, mirá qué audaz, ¿no? Qué impresionante. Y con frecuencia obviamente ignora la precaución o la sensibilidad. Y muchas veces está esta frase, ¿en qué estabas pensando, no? Cuando actuaste audazmente. Esto es lo que se escucha, obviamente, después de accionar de esa manera. No debemos, obviamente, ser audaces para hacer el mal, porque nuestra tendencia es hacer siempre lo malo, aceptando quizás retos para demostrar que, no sé, que sos capaz, o traspasando límites para que digan, uy, qué capo que sos, o qué piola. No tenemos que confundir esa clase de audacia y mucho menos inclinarlo hacia hacer lo malo. La audacia sin discernimiento puede provocar palabras insensatas y un comportamiento arriesgado. El libro de Proverbios nos da un sinfín de consejos que tenemos que actuar con audacia, pero obviamente con sabiduría. Proverbios, el capítulo 3, el versículo 16, dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará
necedad. Proverbios, el capítulo 11, el versículo 22, hay una versión que dice: la audacia de un tonto resulta tan apropiada como las joyas para un cerdo. Mirá vos cómo hace esta comparación. Y Proverbios, el capítulo 28, el versículo 1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Obviamente que cuando vos estás confiado en seguro es porque esa audacia ha venido de parte del Señor, has buscado la verdad, has buscado hacer lo justo, lo que a Dios le agrada, y no has actuado locamente, como muchas veces sabemos decir, y eso hace que a veces no queramos reconocerlo. Los justos, como dice esta palabra, son audaces porque saben que Dios está a su favor y que lo que tienen que decir es muy importante. Lo que vos tenés y portás y podés decir es muy importante, al igual que yo. Eso te voy a invitar a que puedas leer Hebreos capítulo 13 a partir del versículo 6 en adelante. Cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, él escribió a las iglesias pidiendo oración para que fuese lo suficientemente audaz como para seguir proclamando el evangelio. No le importaba si eso obviamente significaba más persecución. Eso lo vamos a encontrar en Efesios, el capítulo 6, el versículo 19. Dice: y oren por mí, decía Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. O sea, hablar de Jesús, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. La audacia, según Dios, está motivada obviamente por la pasión por Cristo y su verdad. Eso es lo que te va a llevar a ser audaz en este tiempo. Casi nunca es egocéntrica, como para que digan: uy, qué bueno que sos, qué capo, porque requiere que dejemos muchas veces de lado nuestro deseo natural de comodidad o popularidad. El que Pablo obviamente pidiera esto, que pidiera hablar con audacia, posiblemente significaba más persecución, más conflictos, otras cosas más complicadas. Esteban obviamente habló con audacia y se convirtió en el primer mártir cristiano. Eso lo vas a encontrar en Hechos, el capítulo 6, el capítulo 7. Sabes que como hijos de Dios debemos orar como Pablo y como los discípulos para que el Señor nos conceda audacia que proviene solamente de Él para hablar y vivir como Él quiere que lo hagamos. Eso es muy importante. Y obviamente en este tiempo, en esta época, no sabemos cómo va a venir este 2023, cuántos desafíos, cuántas cosas en las cuales nos vamos a tener que enfrentar, y que en estos tiempos también se vive con tanto engaño. Siempre tratamos se trata de la mentira y la resistencia a la verdad. Necesitamos la audacia más que nunca para justamente ser luz, para poder transmitir la verdad de Dios, como lo dice 1 Corintios 13, 4 al 8, que necesitamos audacia con amor y humildad, como Pedro también lo dice en el capítulo 5, el versículo 6, y que eso obviamente se convierta en una antorcha, en una luz en medio de la oscuridad, como lo dice Mateo, el capítulo 5, el verso 14. Cuando estamos convencidos de que nuestro mensaje es vivificante y es eterno, podemos hablar con audacia sabiendo que Dios lo usará para impactar nuestra sociedad. Y ese ejemplo lo podemos encontrar también en Isaías capítulo 55 a partir del verso 10 en adelante. Para poder calibrar este 2023, para que la palabra, estos ajustes que tenemos que hacer para que la palabra sea efectiva en este año dinámico y de vanguardia, este año de poder caminar con audacia, con fe, un tiempo de desarrollo, de cooperación y paciencia, necesitamos audacia. Tomate esta semana para orar como oraban los discípulos, para que el Señor nos dé audacia para hablar de su palabra sin temor, sin vergüenza, porque nuestro mensaje es vivificante, como te decía, y es eterno. ¿Oramos?
Señor, te damos gracias porque hemos comenzado este año y te damos gracias porque estamos haciendo estos ajustes, Señor. Y hoy necesitamos más que nunca audacia para que podamos seguir hablando la verdad, buscando, Señor, tu presencia, tus principios, Señor, para que podamos transmitirnos. Danos audacia, Señor, para hablar la verdad, hablar y compartir de vos en este año que estamos arrancando con las personas que nos rodean, Señor, con nuestra familia. Señor, danos audacia para poder hablar como decían los discípulos y como lo vivieron ellos también. Señor, hablar con audacia, hablar con denuedo tu palabra. En el nombre de Jesús nosotros oramos y te damos gracias. Amén y amén. Tómate de tiempo también para seguir orando, buscar del Señor, seguir pidiendo audacia, porque de esta manera vamos a tener un año más que dinámico y vamos a estar a la vanguardia. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos en el próximo encuentro. Chao, chao. De tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.